Lectura de la carta del apóstol Santiago. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo, cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz al pecado. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que ama guardará mi palabra. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron, 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron 7. Él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo estos días últimos del tiempo ordinario la carta del apóstol Santiago, donde él mismo reconoce que todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos pruebas, pasamos por pruebas, a veces más fáciles, otras veces más difíciles, otras veces caemos cuando intentamos superar esas pruebas. Y el propio Santiago nos dice, bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso,
recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Es decir, pruebas vamos a tener siempre, pero también es verdad que si somos capaces de superar esas pruebas fiándonos constantemente de la palabra de Dios y siguiendo lo que el propio Jesús nos transmite en el Evangelio, entonces podemos recibir esa corona de vida que no se marchita. Y a continuación nos habla de la tentación y dice, no, Dios no tienta. La tentación nunca viene de Dios. La tentación viene del propio hombre. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, no nos dejes caer en la tentación. No que no tengamos tentaciones, sino que no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque si caemos en la tentación, lo que dice Santiago es que da a luz, si caemos en la tentación, da a luz al pecado y entonces el pecado, cuando madura, engendra la muerte. Sin embargo, nosotros tenemos el gran regalo, todo don perfecto que viene de arriba y procede, por tanto, del Padre de las luces. Qué expresión tan bonita, el Padre de las luces. Es el propio Dios el que nos cuida y el que nos ilumina en cada momento, en el cual, dice Santiago, no hay alteración ni sombra de mutación. Él nos engendró con la palabra de la verdad y de eso tenemos que ser conscientes permanentemente. Él nos engendró con la palabra de la verdad. ¿Para qué? Para que seamos como una primicia de sus criaturas. Como sabéis, cuando uno come o toma las primicias de cualquier fruto, son siempre las primicias mejores, el fruto mejor. Bueno, pues que vosotros, nosotros, seamos la primicia de sus criaturas, es decir, que seamos verdaderamente testigos de su amor en el mundo, que seamos como esa primicia, como ese primer fruto, que es de lo que nos marca la atención el Evangelio, porque lo primero que nos dice es que estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Qué significa aquí la levadura? La corrupción. Los fariseos, a los que el propio San Marcos hace muchas, digamos que, invectivas, les pone sobre la mesa las hipocresías que tienen, pues la levadura es eso, la soberbia, la autosuficiencia. Sin embargo, los apóstoles, los discípulos, no lo entienden. Ellos están a lo suyo y es que no tienen pan y por lo tanto se están preocupando de un problema físico, un problema real. Nadie va a negar que sea un problema, pero ellos están a eso y no entienden o no atienden a lo que les dice el propio Jesús, diciendo evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos discutían sobre que no tenían panes y les hace ver Jesús que esto en el fondo no es problema, porque poco tiempo antes ha multiplicado los panes. Y entonces Él mismo les echa en cara, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No os dais cuenta de que no ese es el tema? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron 12. Y todavía les pone otro ejemplo más. ¿Cuántas canastas de sobras
recogisteis cuando repartís 7 entre 4.000? Responden 7. Y entonces les hace ver, y no os dais cuenta, no acabáis de comprender que yo no hablo de eso, que ese no es el problema principal, el que no tengáis pan. El problema que yo os estoy diciendo es que los fariseos y los publicanos y los sacerdotes son gente autosuficiente, que se creen los mejores que nadie. Y por lo tanto, de eso sí que tenéis que evitar lo que ellos hacen. Y esa es la levadura. Por eso, tantas veces en la liturgia judía, hebrea, los panes no fermentados, los panes ácimos, eran los que ofrecían precisamente a Dios, el pan sin levadura. Porque en este contexto la levadura significa eso, corrupción, significa autosuficiencia, significa orgullo, significa tantas cosas negativas. Y por eso Jesucristo les hace ver que no seáis hipócritas como los fariseos. Vosotros tenéis que estar en otra onda, en otro mundo. Precisamente el de la entrega, el de daros a los demás, el de sentir de verdad los deseos de servir a los demás. Y eso es lo que Jesucristo nos dice, que es como una concreción de lo que leíamos en la primera lectura de la carta de Santiago, que nosotros hemos sido engendrados con la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de todas las criaturas. Pues eso es lo que celebramos en la Eucaristía y es lo que vamos a empezar a celebrar a partir de mañana con el tiempo de Cuaresma. Un tiempo de reflexión, un tiempo de conversión, un tiempo en el que nos miremos hacia adentro y veamos qué es lo que hay que purificar de dentro de nosotros, de nuestro corazón. Pues al celebrar ahora la Eucaristía, dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones para que de esta manera sigamos o estemos convencidos de que lo mejor es servir a los demás, entregarnos sin orgullo, sin buscar los primeros puestos como hacían los fariseos en los lugares públicos. Al contrario, servir y entregarnos siempre a los demás como hermanos nuestros que son. Vamos a pedírselo al Señor así en la Eucaristía.